Bueno, este es el principio de una serie de pequeños vídeos dedicados al funcionamiento del motor de física dentro de Unity, exactamente de la componente Rigid Body, ya que en clase sí que hemos visto cómo utilizar la clase física para detectar colisiones, etcétera, pero en este caso pues lo que vamos a hacer es ver de qué trata la componente Rigid Body. Bueno, la componente Rigid Body lo que intenta es dotar a los objetos de no solo de una detección de colisiones, sino de respuesta a colisiones y a fuerzas. Si nosotros tenemos un objeto, como puede ser aquí nuestro cubo, y le damos a play, nuestro cubo está flotando, cuando en la vida real esto no pasa, sino que lo que pasa es que tenemos fuerza de la gravedad. Y eso es lo que pasa en general. En la vida real lo que hay son fuerzas, fuerza de gravedad, fuerza de empujar, fuerzas de fricción, etcétera. Y a través de esas fuerzas, pues el objeto cambia su posición y o su rotación. Si nosotros queremos tener acceso a eso, pues lo primero que vamos a hacer es añadir, aquí tengo dos cubos por cambiar el nombre, el de abajo que es el verde es el que está haciendo de suelo, voy a cambiar el nombre. Bueno, pues si tenemos un cubo y queremos que reaccione a las fuerzas, lo que hay que hacer es añadir una componente que es de tipo en física. Ya vemos qué es lo que hay dentro del motor de física. Dentro del motor de física hay colisionadores, hay simuladores de por ejemplo, de ropa, hay fuerzas y en particular hay una componente que se llama, bueno, hay para hacer equivalente a bisagra y cosas por el estilo, veremos en vídeos posteriores y finalmente pues hay una componente que se llama Rigid Body, que es exactamente la que hace que el objeto reaccione a la física. Una vez que le damos a la componente Rigid Body, pues ya vemos que sencillamente lo que aparece es un menú pequeñito de configuración y es del que sobre todo vamos a hablar en este vídeo. Con respecto a esto, decir que para que el Rigid Body funcione no es necesario, pero como suele estar pensado para reaccionar a fuerzas y para reaccionar a colisiones, el objeto, aparte de tener un Rigid Body, debe de tener algún tipo de collider. Si nosotros directamente damos a play, solo con haber añadido la componente Rigid Body, pues nuestro objeto, como vemos, cae y es porque está reaccionando a la fuerza de la gravedad. ¿Estamos? Cae. Vale. Vamos a ver cuáles son las características que tiene esta componente. Lo primero, la masa. Ya sabemos que el motor de física funciona a través de fuerza, pero nosotros lo que vemos son la velocidad del objeto. Y recordar que una vez que tienes la fuerza, a partir de ahí se saca la aceleración y la aceleración, la ley es fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, para la misma fuerza, cuanto más elevada sea la masa, menos aceleración coge. Es decir, si tú le pones con la misma fuerza dos objetos, uno con masa 1 y otro con masa 2, la aceleración es siempre fuerza partido por masa. Para el que tiene masa 1 tendremos una aceleración igual a la fuerza, para el que tiene masa 2 lo que tendremos aceleración igual a la mitad de la fuerza. O lo que es lo mismo, objetos más masivos son más difíciles de mover, reaccionan menos a la presencia de fuerza. Y aquí se puede poner, que por defecto el valor de 1 pues es correcto. Luego hay dos valores que se llaman drag y angular drag, que lo que pretenden es simular un poco la resistencia que tenemos al estar incluido en un medio, como es en nuestro caso el aire, pero podría ser el agua. Cuanto mayor sea el drag, lo que tendremos es más resistencia a movernos, nos costará más trabajo movernos, y si no hay fuerza sobre nosotros, que actúen sobre nosotros, tenderemos a parar. Ese es el drag. En principio se utiliza para, ya veis que está puesto a cero, y se puede subir, pero para simular estar en sitios como puede ser en un ambiente submarino, etcétera. No se debe de tocar por defecto el drag, porque si el drag se pone, por ejemplo, a 0,8, es que lo que vamos a tener, vamos a subir un poco más, y vamos a subir mucho el drag. Ya veis que la sensación es que hay algo que te está frenando, no estás cayendo, sino te cuesta un poco de trabajo caer. Si lo subes bastante, por ejemplo, un drag de 20,
prácticamente el objeto casi no cae, es muy, 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 muy despacio. Ya digo, a no ser que queramos, pruebas que el drag no permite actuar en unas direcciones sí, en otras no, entonces no es la forma para frenar un objeto, a no ser eso que queramos simular que estamos bajo el agua o cosas por el estilo. Con respecto al angular drag, es parecido, pero es la resistencia que tiene el objeto a girar. Sobre todo se suele poner un angular drag, ya habéis puesto 0,05, porque si no hay resistencia al giro, el problema es que una vez que un objeto lo empuja, empieza a girar, y en la vida real, lo que pretende el motor de física es simular en nuestro entorno habitual. En el mundo real, la fricción con el aire hace que el objeto poco a poco deje de girar. Si el drag se pone totalmente a cero, es parecido a lo que se ve en las películas de ciencia ficción o lo que se ve cuando hay un documental sobre naves espaciales o sobre la estación espacial, que es que una empieza a girar, no se frena solo. Entonces el 0,05 está hecho para que cuando empecemos a girar, poco a poco tienda a frenar. La siguiente característica que nos aparece es si queremos usar la gravedad. Si la desmarcamos, la fuerza de la gravedad no está actuando y por lo tanto el objeto no cae, aunque sea de tipo físico. Por continuar un poco con la gravedad, decir que la gravedad se puede cambiar su valor, aquí en Edit, Preferencias, no Project Setting, características de nuestro proyecto, en la pestaña de física, tenemos una configuración bastante completa sobre cómo se comporta el motor de física, pero bueno, no nos vamos a centrar mucho en ello, pues aquí tenemos la gravedad, que normalmente debería estar a menos 9,8. Ese es el valor por defecto, pero yo lo he cambiado porque ese valor para el motor de juego suele ir un poco lento, para mi gusto. Menos 9,8, pues ya veis que lo tenía puesto sin conectar la gravedad. Cae, pero para mi gusto un poco despacio. Yo normalmente lo pongo esencialmente al doble o menos 20 o por ahí. Bueno, se puede activar o desactivar en cualquier momento. Bueno, por supuesto, cualquiera de estas propiedades se puede cambiar a nivel de programación. Con respecto a Kinematic es más complicado de explicar lo que es. Muchos de los algoritmos que hay en el motor de física funcionan mejor si los objetos son de tipo rigid body. Por tanto, es conveniente para todos los objetos que van a intervenir en colisiones, etcétera, si vais a utilizar el motor de física, declararlos todos como rigid body. Pero algunos de ellos realmente los declaras por mejorar un poco la eficiencia de estos algoritmos, porque realmente no pretendes ni que reaccionen a las fuerzas ni nada por el estilo. Si ese es el caso, si quieres tener un objeto declarado como rigid body por cualquier cosa, pero realmente no quieres que se comporte siguiendo las leyes de la física, se debe marcar iskinematic. Igual quiere decir, con que tenga gravedad, pues un poco es decir, sí, es rigid body, pero el motor de física no quiero que lo toque, y ya veis que aunque tiene puesto que tiene gravedad, etcétera, pues no va a reaccionar. Estas dos partes de aquí, de la forma de interpolación y la forma de detección de colisiones de tipo técnico, es un poco cómo reacciona a las fuerzas, cuál de los algoritmos se utiliza para reaccionar a las fuerzas de la física, no nos vamos a meter en ello. Y con respecto al tipo de detección, pues hay varios, y es discreto, que quiere decir en cada frame calcula, continuo, que quiere decir intenta calcular también lo que pasa entre dos frames. Esto se utiliza porque si vamos, por ejemplo, con mucha velocidad y vamos a chocar contra una puerta, pues el problema es que puede ser que el salto de posición entre un frame y otro haga que en un frame el objeto esté antes de la puerta y en otro frame esté ya posteriormente a la puerta, y si utilizamos detección discreta, pues ni en el frame 1 ni en el frame 2 detecta colisión con la puerta y por lo tanto atravesamos la puerta. Si aparece ese tipo de problema, pues se puede utilizar un algoritmo de tipo continuo, y los otros dos pues son variantes, y normalmente la configuración por defecto discreta está bien. Si vemos que falla, pues siempre se puede ir al siguiente. Digamos, cada uno es más preciso y también cada uno de ellos pues eso, consume más recursos. Así que lo vamos a dejar en discreta. Y finalmente lo que son las restricciones es, por defecto, el motor de física lo que hace es restringir, modificar, dependiendo de las fuerzas que estás recibiendo, pues puedes modificar tu posición o tu rotación. Si en algún momento dado tú no quieres que el motor de física pueda cambiar tu posición, pues sencillamente bloquea las posiciones. Si quieres que no cambie tu rotación, pues bloquea las rotaciones. Un ejemplo típico de esto es el siguiente.
cuando tú haces un controlador de personajes basándote en el motor de física, esencialmente lo que hace es, cuando quieres que el personaje se mueva, hacer como que lo empujaras por la espalda, ¿no? Y se mueve hacia adelante. Pero el problema es que al empujarlo por la espalda, pues puede caerse. Lo empujas, se cae de bruces, ¿no? Si te pasa eso, pues lo que debes hacer es bloquear las rotaciones, por lo menos bloquear la rotación cuando te empujan por la espalda, tiende a inclinarte hacia adelante a lo largo del eje paralelo a tus hombros, es decir, tu eje X, pues debes de bloquear las rotaciones con respecto al eje X. Y esencialmente, pues eso es todo. Solamente un último comentario, también al que le dedicaremos un vídeo un poco posterior, que será cuando tienes el motor de física. El comportamiento de reacción a las colisiones es una mezcla entre el rigid body y el box collider, y en particular permite el uso de materiales de tipo físico, de forma que puedas tener diferentes comportamientos con respecto a la respuesta a colisiones. Y de eso es de lo que hablaremos precisamente en el siguiente vídeo de materiales físicos.